Como es del conocimiento de algunos de ustedes, en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia de Los Pinos se celebró la sesión que normalmente tienen cada 2 meses y cada tercer mes con su presidente de la República. Las familias mexicanas que nos están esclavizando poco a poco, estos son parte y solo parte de todas las familias mexicanas que nos están esclavizando y que solo ven por su propia economía familiar, estos son los verdaderos saqueadores del país. Que hoy firmaron un acuerdo, denominado Acuerdo de Fortalecimiento Económico, que nuevamente no beneficia en nada a la clase trabajadora. Es un fortalecimiento económico solo para la clase gobernante. Como siempre, Televisa, Televisión Azteca, periódicos y las demás agencias de noticias que forman parte de las familias esclavizadoras, solo te informan parcialmente lo que ellos suponen que beneficiará a la clase trabajadora, o sea los gobernados, mas no te informan cómo se están beneficiando los gobernantes, el presidente de la República, la cúpula del gobierno, la cúpula de la clase empresarial. Y los dirigentes de los sectores obrero, campesino, y de gobierno. Estas familias mexicanas y otras más, son los que realmente vendieron o se vendieron para ellos mismos petróleos mexicanos, son los que planearon todas las reformas, que solo los benefician a ellos y no a las familias del pueblo trabajador y semiesclavizado del pueblo gobernado. Estas familias de esclavizadoras, los gobernantes y empresarios, son las que han planeado todos los incrementos al dólar. Estas familias mexicanas compran antes de que suba el dólar millones de dólares, y luego los venden más caro y obtienen ganancias millonarias, y esto mismo lo hacen paulatinamente. Claro, estos siempre saben de primera mano y previamente cuándo van ellos mismos, o sea esta delincuencia organizada, a subir el dólar para comprarlo barato y obtener jugosas ganancias. Sin importarles que por esta razón todo el pueblo trabajador, el pueblo gobernado, el pueblo que sí paga los impuestos, sufra directamente en su bolsillo los estragos de sus actitudes y de su latrocinio. También estas familias esclavizadoras son las que generan el endeudamiento nacional, al solicitar préstamos a nivel estatal o municipal, la deuda pública que se va casi directamente a sus bolsillos. Y que hacen que todas nuestras generaciones sean las que pagaran estos préstamos. Asimismo, estos delincuentes generan préstamos y el alza al interés bancario nacional. Ejemplo, dicen modernizaremos el transporte público, pero no ponen ni un quinto, solo generan los préstamos para que en primera instancia los propios transportistas acepten y firmen el crédito para la modernización del transporte, que finalmente los usuarios más pobres pagaremos con altas tarifas de transporte que autorizará el gobierno con motivo del crédito que les otorgo. La pregunta es: ¿quién modernizó el transporte? ¿El gobierno, los transportistas o los pobres y marginados ciudadanos? ¿Y quién se benefició? Obviamente se benefició el gobierno con los préstamos, los transportistas al ser ellos los dueños de las nuevas unidades que estarán pagando de por vida los usuarios. Por si tú no sabes de quiénes se trata, te mencionaré solo algunas de las familias que nos están esclavizando y volviéndonos cada día más miserables, mientras que ellos acumulan millones de pesos que no podrán gastarse en más de 100 generaciones de estas familias esclavizadoras. Este es siempre su discurso. Cuando dicen, firmamos el acuerdo de fortalecimiento económico, hablan del fortalecimiento económico que solo ellos obtendrán, la clase gobernante y empresarial, la clase esclavizadora. Cuando dicen estos políticos y dirigentes de empresarios nuestra unidad, se refiere a que estén unidas únicamente las familias esclavizadoras, las familias de los gobernantes. Cuando dicen, reflejo de nuestra unidad, solo hablan de la unidad de los dirigentes de los sectores productivos obrero, empresarial, campesino, sigamos en unidad. Y la cúpula del gobierno, o sea los 3 órdenes de gobierno. O sea unida la clase gobernante, unida contra nosotros los gobernados, los esclavos. Cuando dicen bienestar para la familia o nuestras familias o familias mexicanas, únicamente se refieren al bienestar de estas familias, de las familias de los esclavizadores. Las familias de los gobernantes. Cuando dicen fortalecimiento del Estado de Derecho, están únicamente hablando de lo que ellos piensan que es su derecho a continuar robando y de proteger sus derechos, lo que se han robado, no los derechos de la clase trabajadora de los gobernados. Cuando dicen, aplicación de la ley, solo hablan de defender sus intereses, hablan de los intereses de la clase gobernante, la clase esclavizadora. Ya te habrás dado cuenta que la creación de la gendarmería no es para protegerte o proteger a la clase trabajadora, o para proteger a los gobernados, es para repelerte, para golpearte, para someterte, o dime cuándo te ha defendido a ti la gendarmería. Tú, la clase gobernada, solo pagas los salarios de la gendarmería, solo pagas los salarios de los militares, de los marinos, de la policía judicial, solo pagas los salarios de los granaderos, de los policías,
Solo pagas los sueldos de los magistrados de circuito, de los magistrados, de los jueces, de los agentes del Ministerio Público. Los gobernados solo pagamos los salarios de estos malos funcionarios, para que cuando protestes sean estos ingratos los que te golpeen y te maten, para proteger los intereses de los gobernantes de la clase gobernante de los esclavizadores. Aquí solo hay dos clases sociales, la clase de los gobernantes o la clase de los gobernados. Te pregunto a ti directamente, analízalo: ¿eres parte de la clase de los gobernantes o eres parte de la clase de los gobernados? ¿O eres un títere de la clase de los gobernantes, que te mueven a su antojo para proteger sus mezquinos intereses? ¿O solo eres un mezquino rastrero de la clase gobernante? Te pregunto hasta cuándo te empinaras y te aliaras con los políticos, con los corruptos y ladrones. Los tres órdenes de gobierno están unidos entre sí y juntos se defienden. Los tres órdenes de gobierno están sumamente corruptos. Por eso dijeron en la conferencia: nuestra unidad es el reflejo de nuestra unidad, y estos a su vez están unidos con los dirigentes de los sectores productivos obrero, empresarial, campesino, y de gobierno, con líderes vendidos que también actúan en tu contra pero en la sombra, en la obscuridad. Cuando dicen sigamos en unidad, quieren decir sigámoslos esclavizando. Cuando hablan de modernización del transporte público, no te dicen que lo que ellos quieren es prestar con altos intereses el dinero que se han robado. Lo único que quieren es ofrecer créditos para que los transportistas se endeuden y finalmente la clase esclavizada, la clase trabajadora, sea la que finalmente pague la modernización y los intereses de los préstamos, porque una vez modernizado el transporte te incrementarán aún más el costo del transporte, con lo que tú resultarás pagando la modernización. Cuando te dicen que reducirán el 10% de la partida de sueldos, no te están diciendo que reducirán el salario de los funcionarios de mandos superiores, sino que redujeron la partida de sueldos. Solo la partida de sueldos tiene una reducción del 10%. Todavía esta partida tendrá suficiente dinero para que estas ratas de dos patas se sigan incrementando los sueldos, por lo que el secretario de Hacienda y los noticieros te engañan siempre. Cuando el presidente dice que va a reducir el impacto del aumento a la gasolina, no está diciendo que reducirá el aumento de la gasolina, sino que es para asegurar grandes aumentos en sus precios, por lo que firmaron el acuerdo todos los serviles y rastreros que supuestamente nos representan. Pregunto yo, ¿cómo puede el presidente reducir los grandes aumentos en los precios que ya fueron subidos por el incremento a la gasolina? Si tú sabes cómo lo hará, por favor indícamelo. En fin, esto solo es parte del discurso político que esta cúpula de ladrones siempre maneja. Si realmente queremos cambiar al país, solo existe una forma y no es rápida. En México solo existen dos clases sociales. Una es la clase más numerosa, en un 90% más numerosa, que es la clase de los gobernados, la clase trabajadora. La otra es la clase, solo el 10%, la clase gobernante, la clase esclavizadora, que se apoya en los esquiroles, o sea, en un pequeño, pero armado grupo de la población que no se da cuenta que ellos pertenecen a la clase de los gobernados, no se da cuenta que les pagamos para que nos protejan, no se da cuenta que el enemigo es otro, la clase gobernante. Te hablo a ti, militar, marino, gendarme, granadero, policía judicial, policía federal, policía estatal, policía municipal, policía auxiliar, agente de tránsito, custodio, grupos de choque, indicadores, halcones, etc. Títeres de la clase gobernante que son utilizados para cubrir y resguardar las fechorías de la clase gobernante, de proteger a ladrones como Peña Nieto, como Carlos y Raúl Salinas de Gortari, como Videgaray, como Cartens, Javier Duarte de Veracruz, Humberto Moreira de Coahuila, ladrones como Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, Garnier de Tabasco, Jorge Herrera Caldera de Durango, como Guillermo, Padres de Sonora, Eligio Torres Cantú de Tamaulipas. En fin, son incontables los ladrones a la patria protegidos por el Poder Judicial. Por lo que te digo, a ti clase trabajadora, ya basta. Si realmente queremos cambiar al país, solo existe una forma y no es muy rápida. 1. Identifica a los enemigos de la clase trabajadora. ¿Quiénes son estos? Presidente de la República, que es su líder, senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, regidores, líderes de sindicatos, líderes de cámaras empresariales, líderes de partidos políticos, secretarios de Estado, subsecretarios, expresidentes, exgobernadores, expresidentes municipales, gobernadores, presidentes municipales, magistrados de circuito, magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, etc. Y los familiares de estos,
padre, madre, hermanos, primos y todos los que se hayan enriquecido durante los periodos de sus gestiones y que han empobrecido al país. Haz listas con nombres completos de ellos, sus domicilios, sus bienes si los conoces y súbelas a Internet, a YouTube y demás redes sociales y elabora pancartas y lonas con sus fotografías por estado y municipio y o delegación, lonas y propaganda para pegarla en todos los lugares y que la clase trabajadora y esclavizada los identifique plenamente. Dónde viven, qué propiedades tienen y dónde supuestamente acuden a trabajar o a hacer negocios. Hay mucha tela de donde cortar en la Secretaría de la Reforma Agraria, existen sendos listados en donde aparecen grandísimas propiedades de estos ladrones esclavizadores. La mayoría de los propietarios de grandísimas propiedades son expolíticos y políticos, expresidentes, exgobernadores, exfuncionarios. 2. Dales un ultimátum para que voluntariamente renuncien a sus puestos y funciones, así sea que real o supuestamente hayan sido elegidos para esos encargos. 3. Esta clase, la clase esclavizadora, la clase gobernante que apoya reformas y leyes en tu contra, diario o muy seguido acuden a los mismos lugares o tienen que acudir a sus casas y o algunos lugares específicos. Espéralos en dichos lugares para que sepan que ya están identificados. Y que tienen que renunciar a sus empleos y a seguir con estas prácticas. 4. Si no renuncian tendremos que darles las gracias por todo lo que han hecho por la clase trabajadora, por todo lo que han hecho por los gobernados, así como ellos con gran facilidad le han dado las gracias a muchos trabajadores, tal vez los tengas que apoyar para que alcancen a los 43 de Ayotzinapa. Tal vez ellos sí sepan dónde están estos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. 5. Todo lo que hayan adquirido durante sus gestiones o gestiones de sus familiares deberemos de ayudarles con ese peso, quitémosles el peso de tanto dinero y de tantas propiedades. Ellos y sus familiares cercanos, padre, madre, hermanos, primos y todos los que se hayan enriquecido durante los periodos de sus gestiones y que han empobrecido al país. 6. No saques negocios, si algo quieres saquear no lo hagas, solo recupera de la clase gobernante, los bienes que han comprado con nuestros recursos, sus casas, carros, motocicletas, joyas, enseres del hogar, etc. 7. ¿Qué hizo tu líder sindical al respecto? ¿Qué hizo tu líder sindical? Nada. Entonces lo primero que debes de hacer es oponerte al descuento sindical, a las cuotas sindicales, o sea, empezar por quitarles las cuotas sindicales así como su representatividad, tomar sus oficinas y quitarles el sueldo y los recursos que con tantos sacrificios has pagado por nada. 8. ¿Qué hizo la Canaco y otras organizaciones empresariales? Porque tienes que mantenerlos empresario. ¿Qué hicieron todos estos en contra del gasolinazo? 9. ¿Qué hicieron los partidos políticos? Nada. Entonces, ¿por qué los estamos subsidiando? 10. ¿Qué hicieron diputados y senadores en contra del gasolinazo? Nada. Es que a ellos también les dan vehículo y vales de gasolina para el vehículo que les asignan. Si no hicieron nada a nuestro favor, ¿por qué siguen cobrando? Desconozcámoslos. 11. ¿Qué hizo tu gobernador o tu presidente municipal para revertir el gasolinazo? Nada. Entonces no te representa y no debe de administrar los recursos estatales y municipales. 12. Si el país está en crisis, el sistema de gobierno no funciona. Y no funciona desde hace más de 50 años, o bien nosotros tenemos 50 años dormidos. Tenemos que despertar de esta pesadilla. 13. No es contra el presidente de la República, la revolución pacífica, es contra todo el sistema corrupto. No se trata de derrocar al presidente, se trata de derrocar a todo el sistema corrupto. No es el alza a la gasolina o el gasolinazo. Esta solo es la gota que derramó el vaso. También en este mismo mes aumentaron el dólar a $22.00. Debemos de acabar con la problemática que es la corrupción excesiva y descarada del sistema en general, corrupción excesiva del sistema de gobierno federal, estatal y municipal. 1. Corrupción desmedida en el poder ejecutivo, presidente, gobernadores, presidentes municipales, regidores, órganos de gobierno, secretarias de Estado, secretaria de Hacienda y Crédito Público, paraestatales, petróleos, INEANTES y FE, etc. 2. Corrupción desmedida en el poder legislativo, senadores, diputados. 3. Corrupción desmedida en el poder judicial, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, granaderos, policías, judiciales, gendarmería, etc. 4. Corrupción desmedida en partidos políticos, ninguno es bueno. 5. Esclavitud disfrazada.
Debemos crear un plan y pacto ciudadano con el cual en un plazo de 100 días, logremos tomar posesión de lo nuestro, Petróleos Mexicanos y de todas las instituciones de gobierno, desplazando líderes sindicales, líderes de organizaciones empresariales, líderes de partidos políticos. Propuestas. Directo al bolsillo de los corruptos, saqueadores y esclavizadores. 1. No saqueos, no provocación, no robos. 2. Recuerda y piensa, eres parte de los gobernados o de los gobernantes o títere de los gobernantes. Si eres gobernado y no un títere, apoya las marchas, plantones y manifestaciones pacíficas al mismo tiempo en toda la República Mexicana, en diferentes lugares, en todas las delegaciones, todos los municipios y todos los estados. Manifestaciones, divide y vencerás, en tu propio centro de trabajo como si fueran simulacros de temblor, con duración mínima de 1 hora y mínimo una vez por día, y repetirlo durante el día cuantas veces se acuerde por la mayoría del centro de trabajo, incluye gobierno e iniciativa privada. Esto servirá para irnos uniendo y organizando. Ejemplo, en un estado o municipio o delegación, una manifestación en el Palacio de Gobierno, otra en las oficinas de Petróleos, otra en Hacienda y Crédito Público, otra en la Comisión Federal de Electricidad, antes Compañía de Luz y Fuerza. Otra manifestación en casetas de cobro, otra en oficinas de agua, otra en consulados y embajadas, manifestaciones en cada una de las instituciones por parte de los trabajadores esclavizados, otra en casas de políticos y líderes en las casas de cada uno de ellos, otra manifestación, en sindicatos por parte de los mismos trabajadores, otra en cámaras empresariales, para que una vez organizados lleguemos juntos al paro de labores total nacional el día domingo 22 de enero y el 6 de febrero de 2017. A las hora 10 de la mañana, hora del centro de la República. Pierde un día de salario y manifiéstate o apoya quedándote en tu casa y no ir a trabajar. Prevé por qué no deberá de haber labores en ningún centro comercial. Ejemplo, Oxxos, Seven, Círculo K, Sorianas, Walmart, Chedraui, Sears, Costco, Sams, Liverpool, Palacio de Hierro, Fábricas Francia, taxis, camiones, cargueros, escuelas, instituciones de gobierno, partidos políticos, todo, cerrado, tienditas, mercados, cerrado. Ejército, Marina, Gendarmería, Policía Judicial, granaderos, policías, agentes ministeriales, si no se consideran ciudadanos, si consideran que sus familiares no son ciudadanos, trabajadores y esclavizados. Siglo I. Consideran que ustedes que no son gobernados, entonces ustedes también son traidores al pueblo mexicano, traidores a la clase trabajadora, traidores a la clase gobernada. Yo veo gobernados con uniforme y hambre y veo quienes gobiernan sin uniforme y sin hambre. ¿Tú de cuáles eres? Pierde un día de salario y manifiéstate o apoya quedándote en tu casa y no ir a trabajar. Siglo I. Trabajas en Televisa, Televisión Azteca, en periódicos, en la radio, en cualquier medio de comunicación. Haz manifestaciones en tu propio centro de trabajo como si fueran simulacros de temblor, con duración mínima de 1 hora y mínimo una vez por día, y repetirlo durante el día cuantas veces se acuerde por la mayoría del centro de trabajo, para que una vez organizados lleguemos juntos al paro de labores total nacional el día domingo 22 de enero y el 6 de febrero de 2017, a las hora 10 de la mañana, hora del centro de la República. Pierde un día de salario y manifiéstate o apoya quedándote en tu casa y no ir a trabajar. Siglo I. No quieres apoyar asistiendo a plantones en esplanadas, apoya con un día de salario, juntos al paro de labores total nacional el día domingo 22 de enero y el 6 de febrero de 2017, a las hora 10 de la mañana, hora del centro de la República. Pierde un día de salario y manifiéstate o apoya quedándote en tu casa y no ir a trabajar. Todos debemos de manifestarnos, todos los patriotas, todos los que aman a su patria, todos los que aman a sus familias, que aman a sus hijos y a sus nietos, todos los gobernados, todos los cristianos, todos los católicos, todos los testigos de Jehová, todos los mormones, todos los maestros, los obreros, los campesinos, los empleados de gobierno, los empleados de la iniciativa privada, los empleados del Senado, los empleados de la Cámara de Diputados, los empleados de la Suprema Corte de Justicia, los gobernados de Hacienda, todos los gobernados, los títeres de los gobernados, los militantes de todos los partidos políticos, los simpatizantes de todos los partidos políticos, los sindicalizados aun sin que acudan sus líderes. Qué bueno fuera que estos líderes los organizaran para las marchas y plantones y les señalaran lugares de reunión. Los estudiantes, las amas de casa, los discapacitados,
todo el pueblo mexicano en general, todos los gobernado, todos los que no formen parte de la cúpula de dos gobernantes, todos los empleados del Poder Ejecutivo, todos los empleados del Poder Legislativo, todos los empleados del Poder Judicial, para resguardar a los gobernados, y no para respaldar a los corruptos y ladrones gobernantes. Lleven el símbolo patrio, saquen todos sus banderas de México y cuando lleguen las Fuerzas Armadas que estos hagan honores a la bandera. Grábelos si deshonran el juramento a la bandera o si pisotean banderas. Tal vez tú no seas ignorante, yo sé, que tú sabes la diferencia entre ser libre y ser esclavo. Trataré de abrirle los ojos, y trataré de ilustrar a los que no lo saben. En la antigüedad el esclavo vivía en la casa del patrón, éste le daba de comer, le daba el vestido para que trabajara y le daba un lugar para dormir unas cuantas horas. Siempre hubo esclavos con más pleitesías, o sea, los que trabajaban en el interior de las casas, y con menos pleitesías los que trabajaban en el exterior y en los campos. Cuando obtuvo la supuesta libertad, los patrones crearon tiendas de raya y cantinas, en sus haciendas, en donde después del arduo trabajo de obreros y campesinos que recién acababan de ser esclavos, gastaban el dinero que les pagaba el patrón en esas tiendas de raya y cantinas, lo que hacía que el dinero del patrón no saliera de la hacienda y regresara al patrón. Después hubo un pacto entre patrones y ahora te hacen trabajar por un salario insuficiente, que no cumple con los requisitos que marca la Constitución política, por lo que la clase trabajadora, los gobernados, es la nueva clase de esclavos. ¿Cómo puedes saber si tú eres un esclavo o no eres un esclavo? Si tienes un salario que te permite satisfacer holgadamente las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, no eres esclavo. ¿Pero qué significa esto? Que tu salario te debe de alcanzar en el orden material para satisfacer holgadamente tus necesidades y las de tu familia, si como a diputados y senadores, líderes de sindicatos, funcionarios o servidores públicos, te alcanza para darles de comer bien y holgadamente, sin privaciones, si te alcanza para vestir a tu esposa e hijos, para darles o pagarles transporte, y darles dinero para que ellos suplan sus necesidades personales, siendo menores de edad, si en lo social, puedes comer cuando menos 1 o 2 veces a la semana, en un restaurante con tu familia y puedes pagar la cuenta en esos lugares, si puedes acudir con tu familia a centros de diversión, si en lo cultural puedes acudir con tu familia al teatro, a conciertos, cines, si puedes inscribir a tus hijos a clases de natación, de música, de canto, de ballet, de inglés, o idiomas, de pintura, de escultura, de manualidades, si puedes viajar con tu familia en las vacaciones sin muchas limitaciones, cuando menos en tus periodos vacacionales, entonces tu salario como jefe de familia, o jefas de familia, si es acorde con lo que marca la Constitución en su artículo 123 y no eres un esclavo. Pensarás que exagero, pero esta debería de ser la realidad de los trabajadores, de los gobernados. No tenemos miedo a trabajar, tenemos miedo a vivir como esclavos y a continuar viviendo como esclavos. Pero si tu salario de jefe de familia, o jefas de familia, no te alcanza para esto, entonces sí eres un esclavo disfrazado de empleado o trabajador. Ya basta de esclavitud. ¿Hasta cuándo aguantarás mientras la clase dominante, la clase esclavizadora, roba el patrimonio de los jefes y jefas de familia y roba y saquea los bienes de tus hijos y vende las instituciones y el patrimonio del país y nuestro? En pesos mexicanos, si como jefe o jefa de familia ganas $25.00 mensuales hacia arriba, no eres un esclavo o una esclava. Si ganas menos de $25.00 eres un esclavo o una esclava. Pero si ganas menos de 7,00000 mensuales traes puesto un grillete y ni visa te darán legalmente, no podrás viajar a Estados Unidos y es mejor, pero no tienes libertad, eres un esclavo o una esclava con grilletes. En horas, si semanalmente trabajas más de 40 horas y ganas menos de 25,00000 eres un esclavo o una esclava. Si para completar un mísero salario inferior a $7.00 tienes que trabajar 12 horas como los esclavos de las maquiladoras mexicanas y extranjeras en México, ¿eres un esclavo o una esclava? Gobernado, por favor no pagues predial, tenencia, placas, permisos, cuotas sindicales. Acciones programadas tipo guerrilla, pero sin armas al mismo tiempo y a la misma hora en todo el país, divide y vencerás. Se sugiere en el mes de enero todos los lunes a las 9 horas, en todos y cada uno de los centros de trabajo. Somos más los ciudadanos afectados, ellos los corruptos son menos. En la Ciudad de México y en los estados de toda la República, toma de instalaciones en cada una de las delegaciones,
en cada una de las gubernaturas, en cada presidencia municipal, cada oficina de gobierno, Hacienda, INE, oficinas de recaudación, de agua, de electricidad, aduanas, oficinas de petroleos, casetas de cobro. Oficinas de recaudación, federal, estatal y municipal, etc. Toma las instalaciones del Congreso de la Unión, cámaras de diputados y senadores. Estaciones de gasolina, gaceras, bancos, etc. No dejes que entre nadie a laborar, ni pagar, ni a comprar. Al principio solo los lunes a las 9 horas. Si no hay respuesta, el día domingo 22 de enero y el 6 de febrero de 2017, a las hora 10 de la mañana, hora del centro de la República, pierde un día de salario y manifiéstate o apoya quedándote en tu casa y no ir a trabajar. Siglo I no quieres apoyar asistiendo a plantones en esplanadas, apoya con 2 días de salario, juntos al paro de labores total nacional 22 de enero y el 6 de febrero de 2017, a las hora 10 de la mañana, hora del centro de la República. Si no hay respuesta en febrero, juntos al paro de labores total nacional el día 6 de febrero del 2017, a las hora 10 de la mañana, hora del centro de la República y toma las instalaciones todos los lunes y miércoles a las 9 horas. Si no hay respuesta en febrero, juntos al paro de labores total nacional el día 6 de marzo del 2017 a las hora 10 de la mañana, hora del centro de la República y toma las instalaciones todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas. Si esto no funciona, baja la producción en tu trabajo, haz tu trabajo más lento, duerme como los diputados y senadores o hazte tonto hasta lograr el cambio. Baja la producción en tu trabajo, haz tu trabajo. Haz pliegos petitorios. Sugiero algunos, tú agrega las que faltan. Si estamos en crisis económica. 1. Reducción de pensiones millonarias de expresidentes de la República, gobernadores, magistrados, jueces, etc. Tope máximo lo que marca la ley para funcionarios y empleados comunes, o sea 10 salarios mínimos. Máximo $30.00 mensuales. 2. No reducción a las partidas, reducción salarial y de prestaciones dietas de más de 74,00000 hasta 117,00000 más $100.00 por asesorías y $50.000 por asistencia ciudadana que normalmente se embolsan. Asistencia legislativa, $28,90 mensuales, vales de gasolina, pago de pasaportes y visas a nuestros empleados, los diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, secretarios, subsecretarios, directores generales y funcionarios de mandos superiores, todos deben de ganar menos. No deben de ganar más de 12 salarios mínimos, ni deben de tener más y mejores prestaciones de las que tienen los empleados y obreros comunes, tienen que aprender a vivir la realidad del país. Si no quieren que renuncien. Tope máximo salarial para todos los niveles sea de máximo $30.00, no vales de gasolina, no vales de despensa y si vales de transporte público, no vehículo, no bonos, ninguna prestación que no puedan dar a empleados, obreros, campesinos, esto para que sientan un poco la crisis que todos sentimos. 3. Revocar el fuero a todos los niveles. 4. Que no prescriban los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, desvío de fondos, endeudamiento ciudadano. 5. Elecciones cada 6 años, al mismo tiempo presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales. Un solo gasto, una sola campaña. 6. Instalación del INE cada 6 años, 6 meses antes y cancelarse 6 meses después. Se ahorrarán 5 años de empleados del INE. 7. Cancelación de subsidios a partidos políticos. Los cuales, al igual que el INE, podrán instalarse 6 meses antes y cancelarse 6 meses después de la elección. 8. Instalación de un Congreso nuevo con salarios tope máximo $30.000 tanto diputados como senadores, sobra quien con este salario quiera ir a dormir y levantar el dedo y votar. 9. Expropiación por parte del gobierno o expropiación ciudadana de propiedades de exgobernantes, expresidentes municipales, que no puedan comprobar cómo y con qué dinero las adquirieron. 10. Expropiación de lujosas oficinas de diputados, senadores y demás servidores públicos. 11. Formar una comisión para revisar los datos de terratenientes en la Secretaría de la Reforma Agraria. Verás que las más grandes y mayores extensiones de tierras ganaderas y de siembra son de expresidentes, gobernadores, expresidentes municipales, exdiputados,
senadores, y funcionarios de gobierno. Todas ratas de dos patas. Por último, Peña Nieto y clase gobernante, no es incrementando impuestos, ni incrementando el costo de la gasolina, ni incrementando el valor del dólar, vendiendo la patria, vendiendo las instituciones, concesionando el petróleo o concesionando el agua o concesionando Correos de México, que saldremos de la crisis económica del país. 12. Es bajando paulatinamente el dólar, es bajando paulatinamente la gasolina, es bajando los impuestos y logrando que los millonarios los paguen, que estos últimos no los evadan con fundaciones y con corporativos y con asociados que son trabajadores, es haciendo que estos paguen sus impuestos, es recuperando la patria, recuperando o expropiando las instituciones que fueron concesionadas, como Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales de México, Transbordadores, Mexicana de Aviación. Las minas, automáticamente bajarán los demás insumos. Es saliéndose de las organizaciones mundiales como la ONU, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, es saliéndose de las bolsas de valores, vendedoras de aire especuladoras, que en su conjunto son las grandes esclavizadoras mundiales. Es produciendo y consumiendo lo que el país produce. Es dando la espalda a las transnacionales. Es dando la espalda a las transnacionales. Es dando la espalda a las transnacionales. Es dando la espalda a las transnacionales.